Bueno, buen día a todos y todas. Mi nombre es Edgardo Nopov, soy secretario de prensa y miembro del comité de presidencia de la Asociación de Médicos Municipales. Médico psiquiatra de origen y unas cuantas cosas más, pero digo, en principio médico psiquiatra. Hace muchos años vengo periódicamente al Borda y le agradezco a Guille Gemar la participación y la organización de este curso. Le agradezco al doctor Persano y a la cátedra de psiquiatría que nos ceda el espacio. Lamentamos no contar con su presencia en el día de la fecha. Y bueno, digo, a Vadim yo creo que no hace falta ni presentarlo, es uno de los personajes más conocidos del año. Pero bueno, es nuestro abogado en médicos municipales y el que está al pie del cañón cuando hay que sacar la papa del fuego. Y está bueno que venga también preventivamente a aclararnos cómo hacer algunas cosas para evitarle un poco de trabajo el día de mañana. ¿Sí? Así que nada, Marín, gracias. Bueno, gracias Edgardo. Bueno, para mí es un gusto que esté Edgardo acá, lo conozco hace más de 20 años. Lo conocí en el Hospital Piñero. Hoy Edgardo, bueno, forma parte del comité ejecutivo, del comité de presidencia de médicos municipales y aparte es consejero en la Facultad de Medicina. Así que para mí es un gusto y es un orgullo que él esté hoy acá presentando esta charla, que la filial del Borda, como el otro día hablábamos, hoy veo caras nuevas, es así, hoy hay gente que no estuvo el otro día, así que algunos temitas los voy a repetir, pero que la filial del Borda empezó a hacer un trabajo muy interesante en lo que es la prevención. ¿Por qué hablamos de prevención en temas de derecho? Porque parece que estuviéramos hablando de prevención en temas de salud. Bueno, porque la verdad es que los médicos cada vez más se enfrentan a conflictos legales, ¿sí o no? Sí, en general. Y los psiquiatras en particular, en relación a cuestiones que tienen que ver con internar o no internar, últimamente venimos con una seguidilla de casos impresionante donde se abren causas penales por internar o por no internar. Bueno, yo les quiero decir algo. En la última charla que estuve dando acá, les dije que tenía algunas máximas para compartir con ustedes. La primera máxima que les dije es que no hay profesional de la salud, no hay médico que termine su carrera sin pasar por tribunales. Eso es una realidad. Suena como mala onda de mi parte. Se ríe la doctora. ¿Cuál es tu nombre? Se ríe Verónica, pero en realidad es así. Es así, lamentablemente es así, pero no es así en la Argentina, porque también a mí me gusta aclarar que no quiero caer en el discurso facilista de que en la Argentina pasan cosas que no pasan en el resto del mundo. Pasa en todas partes. La actividad de los médicos cada vez más está invadida por el mundo del derecho y si no, díganmelo ustedes, si no están frente a un paciente y están pensando si hay una ley en relación a ese tema, qué dice esa ley y si esa ley ya fue modificada y cuántas veces. ¿Es así o no? Sí, es una realidad. Y en relación a lo que tiene que ver con la psiquiatría, nosotros tenemos un marco legal que muchas veces se critica la ley de salud mental. Es verdad que toda ley es mejorable, pero no tenemos que hablar solo de la ley de salud mental, porque todo lo que tiene que ver con internaciones no solo está en la ley de salud mental, también está en el Código Civil, que es del año 2015. La ley creo que es del año 2010, después salió el decreto reglamentario, que el otro día yo hice una encuesta acá, había muchas caras nuevas. El otro día arranqué la charla haciendo una encuesta informal. ¿Quiénes de los que están acá leyeron la ley de salud mental? Bien, bueno, más que el otro día, estaremos en un 70% a ojo. Bueno, ahora, los que leyeron la ley de salud mental, díganme, ¿quién leyó el decreto reglamentario? Fíjense cómo baja el porcentaje. Es decir, del 100% de los 70 que habían leído la ley de salud mental, digamos que el 30% levantó la mano diciendo que leyó el decreto reglamentario. Eso es importantísimo y como dije el otro día, ya es un diagnóstico en sí mismo. Cómo profesionales de la salud que ejercen diariamente en uno de los hospitales más importantes del país y uno de los mejores en cuestiones que tienen que ver con la atención de la salud mental, ¿cómo puede ser que hayan levantado tan pocos cuando pregunto si leyeron el decreto reglamentario? Muchos me ponen a decir, ¿qué es el decreto reglamentario? ¿Para qué sirve? Bueno, el decreto reglamentario es como el manual de instrucciones de la ley. Por eso habíamos quedado con Guillermo y le vamos a invitar a Edgardo también, que habíamos dicho que un día de estos íbamos a hacer una lectura exhaustiva de lo que es el decreto reglamentario. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa.
Vamos a hablar de otra cosa y hoy vamos a hablar, la charla que me invitaron a dar es cómo se registran los actos médicos. ¿Cómo se registran los actos? ¿Y por qué se registran los actos médicos? ¿Alguien sabe por qué se registran los actos médicos? A vos te vi ahí como tomando aire con ganas de decir algo, pero para tener una historia del paciente. Muy interesante. A mí los conceptos del libro nunca me gustaron. A mí me gustan los conceptos reales de la gente que labura y que está todos los días frente a estas situaciones. Bueno, yo les voy a decir una cosa y de eso veníamos a hablar. Registro de los actos médicos. Hay una ley, que es la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente, y ya que estamos, esto de levantar la mano y de ver qué sabemos, pero no como para decir, bueno, che, uno sabe más, otro sabe menos, no, esto es para saber cuál es el punto de partida, para ver dónde tenemos que reforzar algunas cuestiones. La ley de derechos del paciente es la que habla sobre la historia clínica en papel y la historia clínica electrónica, cómo se debe hacer y cómo se debe llevar adelante la confección de esa historia clínica. ¿Quién leyó esa ley? Bueno, otro diagnóstico. Y el decreto, los poquitos que levantaron la mano, que son menos de la ley de salud mental, es decir, que habrán levantado un 20%, siendo generosos. De ese 20% que levantó la mano, ¿quién leyó el decreto reglamentario? 1, 2, 3. Bueno, entonces tenemos mucho para hacer y está bueno que nos demos cuenta ahora y no cuando tenemos una citación judicial o cuando estamos frente a una situación donde nos traen un paciente y nos dicen que tenemos que actuar de tal o cual manera y estamos dudando si hay una ley, no hay una ley o qué dice esa ley. Más allá de eso, ustedes saben que tienen por parte de la Asociación de Médicos Municipales la posibilidad de hacer una consulta en el momento sobre el caso concreto a través del 0800 o a través de la línea de WhatsApp que está en todos los lugares visibles de la asociación. Bueno, hay una ley, que es la Ley de Derechos del Paciente, que es la 26.529 y su decreto reglamentario, que leyeron muy poco, que dice que todo acto médico debe ser registrado. Es decir, esto ya no se trata de la buena práctica médica solamente, esto no se trata de los usos y costumbres, esto se trata de una obligación legal. Es decir, que todo lo que haga un profesional de la salud, porque esta ley no solo involucra a los médicos, todo lo que haga un profesional de la salud en relación a un paciente debe quedar registrado. ¿Por qué? Alguien por acá dijo por qué es la historia del paciente. Verónica levantó la mano. Me gustan los que se animan primero. Para los que se animan primero, después hay un café con medialunas. Así que vamos. Vos decime. Bien, esa es para mi segunda máxima. Perfecto, mi segunda máxima. Y gracias, Verónica, por darme el pie. Porque yo les dije en la primera máxima que no hay profesional de la salud que termine su carrera sin pasar por tribunales y no es mala onda, es un dato de la realidad. Si no les digo esto yo, que laburo para ustedes, ¿quién se los va a decir? Es decir, en algún momento van a pasar por tribunales. Los que nacieron con estrella van a pasar como testigos, es decir, no van a estar imputados ni demandados, pero los que nacieron estrellados, como es mi caso, que siempre me tocan ese tipo de cuestiones, van a pasar como imputados o como demandados. Entonces, es importante que sepan que en tribunales, ¿saben a quién le va bien en tribunales? A ver, ¿a quién se anima a decirlo? Al juez hasta que lo denunciamos, porque he denunciado jueces. ¿A quién más? A los abogados. Bueno, a algunos abogados les va bien, a otros no tanto, como a todos en la vida. Bueno, no. En realidad, en tribunales, si querés que te vaya bien, tenés que poder probar lo que decís. Es básico, porque en tribunales no gana ni el que hizo las cosas bien, ni el que dice la verdad, ni el que tiene razón. Porque en tribunales no es que se hace justicia, en tribunales se genera un proceso donde hay dos partes en litigio y gana el que puede probar lo que dice, así de simple. Y los actos médicos se pueden probar si los registraste. Claro, lo que pasa es que vos en el momento, tapado de laburo, con un montón de líos, no estás pensando en que vas a tener un juicio. Pero lamentablemente, si no vas a tener un juicio, por ahí hay una cuestión judicial que te involucra y te citan a declarar. Por eso la segunda máxima, y gracias Verónica por el pie, la primera era, van a pasar por tribunales, y la segunda era, si quieren que en tribunales les vaya bien, ya sea como testigos o como imputados, tienen que poder probar lo que hicieron. Tengan en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires, y este es un dato que no es como para meterles miedo, esto es lo mismo que dar una charla para gente que anda en moto y decir lo que le puede pasar a alguien que no usa casco. No es para darle miedo, es para prevenir situaciones y quizás irreversibles. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 500 procesos penales
abiertos permanentemente en contra de profesionales de la salud. O sea, tengan en cuenta ese giro de causas permanente. Entonces, primera máxima, segunda máxima, y ahora viene otra pregunta. ¿Qué es la historia clínica? Lo primero que se les viene a la cabeza, como cuando están en terapia, es decir, lo primero que se les viene a la cabeza, no quiero frases de libro, si alguno la quiere decir, están en todo su derecho, pero, a ver, vos tenés ganas de hablar. Un documento, ella fue muy técnica, un documento. ¿Alguien más? ¿La doctora? Sí, Julieta, pero ¿qué dijiste? Todas las intervenciones que se aplican al paciente. Un documento donde se registran todas las intervenciones que se llevan adelante con el paciente. ¿Qué más? ¿Alguien se anima a decir alguna otra cosa? Bueno, muy bien, cronológico, un documento cronológicamente armado donde se registran las actuaciones en relación al paciente. ¿Alguien más? Bueno, entonces les digo lo que pienso yo de lo que es la historia clínica. Primero y principal, además de lo que dijeron ustedes, que está muy bien, la historia clínica es un instrumento de comunicación entre ustedes, porque tal como está organizado el sistema de salud, el público y el privado, no hay un médico para cada paciente. Entonces, si ella ve el paciente de 8 a 14, y ella ve el paciente de 14 a 20, y ella ve el paciente de 20 a 6 de la mañana, ella, ¿cuál es tu nombre? Antonella va a tomar decisiones y quizás cambia medicación en base a lo que ella registró. Cambia, rota, modifica dosis. Entonces, ¿tu nombre cuál es? Daniela. Si Daniela fue pobre en lo que escribió mal, poco, se equivocó, lo tomó como un acto administrativo y no como lo que realmente es, ella posiblemente toma una decisión equivocada y es el primer eslabón de una cadena de actos equivocados que terminan en un mal resultado y en un posible conflicto. Entonces, primero y principal, además de lo que dijeron ustedes, que está muy bien, es un instrumento de comunicación entre ustedes que sirve para evitar errores médicos y sirve para trabajar sobre la seguridad del paciente. Segunda cuestión, si yo les dije que van a pasar por tribunales y que en tribunales no gana el que dice la verdad, sino el que puede probar lo que dice, la historia clínica, y se viene la tercer máxima, es la que me permite a mí dar fe de alguna manera, y ojo, que los médicos, los escribanos y los secretarios del juez son las únicas tres personas que dan fe con su firma. Así que algún día vamos a hablar sobre los certificados, porque ustedes dan fe de determinadas situaciones. Entonces, ¿cuál es la tercer máxima? La tercer máxima es que los jueces no resuelven sobre el hecho real. No resuelven sobre el hecho real. Primero lo que tienen que hacer es reconstruir el hecho. Reconstruir el hecho. Y en base a ese hecho reconstruido es que toma una decisión acerca de si hiciste las cosas bien o hiciste las cosas mal. Los sonidos del pasillo por ahí nos distrajeron un poquito. ¿Acaban de escuchar lo que dije? Los jueces no resuelven sobre el hecho real. Entonces, la mayoría de las veces, ustedes me dicen, pero Badín, si pasó otra cosa, ¿por qué el juez resuelve de esta manera? Sí, pasó otra cosa, pero no lo pudimos probar. Es cruel, pero es así, es el sistema que tenemos, que en realidad se llama, la gente le dice a lo que pasa en tribunales, le dice justicia, o no, la justicia no. Es decir, muchas veces las resoluciones judiciales no son justas. No son justas para una parte o para la otra, porque si ella la acusa a ella de algo, pero no puede probar la acusación, entonces va a haber debilitada su postura en el proceso. ¿Se entiende? Entonces, despojémonos de esa tranquilidad de que si solamente hacemos las cosas bien, nos va a ir bien en un juicio. Tenemos que hacer las cosas bien y además documentarlas, porque nos conviene, porque le conviene al paciente, porque es una obligación legal y además, porque a partir de eso empieza a verse una mejor perspectiva frente a un conflicto legal que tengamos. Yo sé que sobre historia clínica, ¿cuántas charlas debemos haber escuchado? ¿Cuántas cosas debemos haber leído sobre historia clínica? Un montón. Bueno, esta charla no viene a reeditar todo eso, ni lo que dicen los manuales de medicina legal. Esta charla viene a decirles, ojo que hay una ley que dice cómo se hace y la leyeron muy pocos. Y el decreto reglamentario ni hablar. Pero además de eso, lo que les quiero decir es que esta charla es
una forma de agarrarlos de los hombros, sacudirlos y decir, che, ojo que están caminando al límite, que están haciendo historias clínicas muy flojas, que yo entiendo que están tapados de trabajo y todo, pero que son las historias clínicas con las que después yo los tengo que defender en tribunales. Que una cosa es una historia clínica expuesta en un Ateneo donde hablan todos el mismo idioma y vos le podés decir, no, pero bueno, Edgardo me puede decir, no, pero si el médico puso esto es porque pasó tal y tal cosa. Entre médicos ustedes lo entienden eso. Pero eso llevado a tribunales, yo no puedo defender en un juicio oral a un médico diciendo, no, pero si el médico puso esto porque lo hace de rutina. A ver, llevado un ejemplo muy básico. El médico me dice, pero yo no anoto que le doy antibiótico-terapia profiláctica, porque es algo que se hace de rutina, en el hospital lo hacemos siempre. Bueno, pero eso trasladado a tribunales, que es una cuarta dimensión, es otra dimensión, no tiene nada que ver con lo que pasa acá, donde ustedes se debaten entre la vida y la muerte, donde ustedes tienen un laburo, donde quizás la parte legal les parece algo secundario. Y es verdad, a ver, a cualquiera la parte legal le parece algo secundario si estás hablando de algo que pasa entre la vida y la muerte. Pero lamentablemente, eso que el sentido común nos dice es algo secundario, cuando vas a tribunales te bajan el rigor de la ley y dice, no está escrito, no está anotado como debería estar anotado, no tiene la fecha, no tiene la hora para que después los peritos puedan reconstruir el hecho. Porque los actos médicos, para decidir si el profesional o los profesionales hicieron las cosas bien o mal y para subirles o bajarles el pulgar, pasan por un filtro que es la pericia médica. Ayer estuvimos con Edgardo justamente en la presentación de un libro de Daniel Navarro, que es un colega de ustedes de esta casa, justamente hablando de responsabilidad médica y estas cuestiones y el valor de las pericias médicas, porque los fiscales y los jueces son abogados y se basan en lo que dicen las pericias. Y las pericias se basan en la reconstrucción de los hechos a partir de la documentación médica. Entonces, la historia clínica es, además de lo que dijeron ustedes, además de lo que dicen los libros, un instrumento para comunicarse entre ustedes y la forma de poder en tribunales reconstruir el hecho y que de alguna manera sobre ese hecho, que siempre dista mucho del hecho real, pero cuanto más se acerque a lo que pasó, va a ser más fácil obtener una resolución favorable. Por ejemplo, muchos me dicen, no, bueno, pero yo no la anoto porque se sabe que no hay tal cosa o no hay tal otra. Cuando hablábamos el otro día de las internaciones, bueno, si el paciente momentáneamente tiene que estar alojado en un lugar que no es el ideal, es decir, vos no podés inventar dentro del hospital un lugar que sea el adecuado, vos no lo anotás. Y se pide derivación o se hace el pedido que se tenga que hacer. Cuando se desocupe otro lugar, ese paciente irá. Pero tiene que estar explicado, ¿se entiende? Sobre todo para aquellos que trabajan por ahí en algún hospital general. Entonces, bueno, vos explicás por qué quedó alojado y que solicite saber al juez, solicite saber al órgano de revisión y después, en la medida de lo posible, el sistema va a acomodar los recursos que tiene para que ese paciente reciba lo mejor para el caso concreto. Seguramente no va a ser en los tiempos que uno quisiera, pero en lo que a mí respecta, que es el cuidado de las espaldas de ustedes, si está explicado por qué quedó internado en tal o cual lugar, bueno, está explicado, se informó y entonces no hay responsabilidad de ustedes. ¿Qué dice la ley? Vamos a ir a hacer un paseo rapidito de lo que dice la ley sobre la historia clínica y sobre lo que dice el decreto reglamentario. Alguien lo dijo por acá, es un documento obligatorio, es cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación, la de los médicos, la de los psicólogos, la de los enfermeros, la de las trabajadoras sociales, toda actuación tiene que estar en la historia clínica, ¿ok? Y la historia clínica es todo, no solamente las hojas de evolución. La historia clínica es si el paciente se hizo un laboratorio, hay que agregar el resultado del laboratorio. Si se hizo una placa u otro estudio de imágenes, hay que agregar el informe o la placa. La historia clínica es todo, es única. Si un juzgado pide la historia clínica de un paciente y primero pasó por guardia y hay anotaciones del paciente en la guardia, hay que mandar una copia certificada de la hoja de ese libro de guardia y si después pasó a estar internado, la historia clínica de guardia y si se le hicieron estudios, los estudios que se le hicieron. Y las interconsultas. Tenemos un grave problema con las interconsultas que a veces se piden, se demoran, se piden y no se anotan. Entonces, si se pide una interconsulta, gracias Guillermo, se anota que se pide la interconsulta. Cuando viene el interconsultor, tiene que anotar lo que vio.
El interconsultor tiene que anotar lo que se dio. En algunas charlas en donde nos sentamos todos en círculo, y porque la idea de esa es esta, como equipo de trabajo, como compañeros, es ver cómo podemos funcionar mejor, empiezan, bueno, sí, lo que pasa es que a veces pedimos, se da más en los hospitales generales donde decís, bueno, sí, a veces pedimos, soy clínico y a veces pido la interconsulta del cirujano y el cirujano no viene, ¿qué hago? ¿Anoto, no anoto? Y sí, así, primero pongámonos todos de acuerdo, pero si el paciente tiene un abdomen agudo, que vos dudás si es quirúrgico o no es quirúrgico, tenés que poner que llamaste al cirujano. Y el cirujano, en la medida de lo posible, salvo que esté en quirófano, tiene que tratar de ir en un tiempo razonable y evaluar ese paciente para ver si es quirúrgico o no es quirúrgico. Bueno, eso se traslada a todas las especialidades. Entonces, la historia clínica es un documento obligatorio, cronológico, donde consta toda la atención del paciente, foliado, y consta de todas estas partes, consentimientos informados, hojas de indicaciones médicas. Acuérdense, como vimos en la charla anterior, que las internaciones pueden ser voluntarias o involuntarias, y las voluntarias son con consentimiento informado, con consentimiento informado. Planilla de enfermería, protocolos quirúrgicos, prescripciones dietarias, estudios, prácticas, etcétera, etcétera. Miren qué interesante esto, pasamos de la ley ahora al decreto, por eso es que una ley, si tiene decreto reglamentario, que a veces tarda, fíjense que la ley de salud mental pasó de 2010 al 2012 el decreto reglamentario, pero hoy estamos en el 2022, así que si uno hace una lectura correcta, tiene que hacer una lectura armónica de las dos normas. Y entonces, ¿qué dice el decreto reglamentario? En relación a las historias clínicas en papel, la historia clínica escrita debe ser suscriptos de puño y letra por quien los redacta para identificar quién es el responsable. ¿Por qué puse responsable en rojo? Porque tenemos muchas causas en el estudio donde en la charla íntima me dicen, no, bueno, yo firmé, pero al paciente no lo conocí. Ojo con eso. Mirá, si firmaste, Daniela, si firmaste, pero no lo conociste, en tribunales se va a atribuir esa atención a tu persona, porque lo dice la ley. Entonces, hay prácticas que se dan en los hospitales, en las guardias, en las clínicas y en los sanatorios también, que quizás los médicos, porque es una cuestión de usos y costumbres, y así aprendieron, la siguen llevando adelante hasta que les llega la notificación. Tuvimos hace poco un proceso muy complicado de una médica del Ramos Mejía, creo que lo conté cuando estuve la vez anterior acá, donde la médica estaba durmiendo, la persona que atendió al paciente era una nochera, es decir, son cosas que ustedes saben a lo que me refiero, entonces, bueno, después firmó y el asunto es que ella no había visto al paciente, firmó y el tema es que quedó como responsable de un alta de un paciente que después reingresó fallecido. Grave problema. Entonces, lo puse en rojo por eso. Ojo con la firma. Los médicos, los escribanos y los secretarios de un juez tienen un poder altísimo. Su firma representa que certifican lo que están suscribiendo, ¿ok? Así que ojo con eso. Y algunos me dicen, en otros ejemplos me dicen, no, lo que pasa es que como no tenía el sello, le pedí a Edgardo que firme. No importa, si la ley no dice que tiene que ser obligatorio el sello, la ley dice o aclaración de sus datos respectivos. El sello es un sello de goma, es un juguetito de goma. Lo que vale es la firma y tus datos. Entonces, nada de andar prestando sellos, nada de andar prestando firmas. ¿Por qué? Porque después te metes en un problema. Y en la historia clínica electrónica es lo mismo que prestar tu clave. Ojo con eso, ahora vamos a llegar, pero la firma en la historia clínica electrónica es el password que te dan. Tuvimos un juicio oral el otro día porque una médica dejó abierta la sesión y después siguieron evolucionando con la sesión abierta de ella. Nunca vamos a saber si con mala intención o con buena intención. En tribunales son los hechos objetivos. Y también le dieron el alta con la sesión abierta de esta médica. Así que pudimos probar que ya para ese momento la médica no estaba en ese momento en el lugar, entonces la médica salió absuelta. Pero cuando les digo esto, llegó a juicio oral. ¿Tienen idea de lo que es llegar a un juicio oral? Mira, si te toca llegar a un juicio oral, aunque lo ganes, perdés. Son 7, 8 años de estar sometido a un proceso, de tener que pedir autorización para salir del país, que se te frenan los concursos, quizás, cosa que es una injusticia porque no estás condenado, pero bueno, así funciona el sistema. Entonces, tratemos, doctora. Te inhiben económicamente, no puedes trabajar. Te inhiben, te traban un embargo, te inhiben, es decir, aunque ganemos el juicio, y lo sé porque los acompaño a ustedes pierden. Doctora. No, quería hacer una observación
Me viene bárbara. Estoy en la guardia, que a veces por ahí no se entiende y aprovecho esta situación. Es la idea, ¿eh? Por eso, cuando nos piden a veces de algún servicio, que algún paciente ambulatorio del servicio que va, digamos, sigue el tratamiento ambulatorio del servicio y se descompensa y requiere de la internación, nosotros en la guardia lo que pedimos, que aparte que vengan con el papelito donde hay quien lo vio, digamos, está indicando la internación, que evolucionen en la historia clínica, que en ese momento lo entrevistaron y que le pidieron por lo menos que vaya a guardia y que lo evalúen por guardia, o sea, no el papelito volante que vayas a ver, digamos. Yo lo que quiero transmitir es que no se enojen, o sea, no es una arbitrariedad de la guardia cuando pedimos eso, es como parte de un debido proceso. Digamos, se lo vio el paciente o alguien lo vio, que le pareció que tenía que ir a la guardia para ser evaluado, por internación o le quieren indicar la internación, evolucionen en la historia clínica, porque es el documento, no el papelito. ¿Cuál es tu nombre? Yo te conozco, pero ¿cuál es tu nombre de pila? Fabiana. Fabiana. Primero le tenemos que agradecer a Fabiana que este espacio es para esto. Estos espacios que nos brinda la filial, se me fue Guillermo, estos espacios que nos brinda la filial a través de la Asociación de Médicos Comunitarios son para esto. Es mejor que nos pongamos de acuerdo acá y no frente al lío. Estos son los lugares, por eso es que celebro, y se lo decía Guillermo, porque esto es prevenir. No sé si llamarlo conflicto, estas posturas que a veces se dan ciertas diferencias de cómo encarar una situación, las tenemos que resolver acá. Acá las tenemos que resolver. Otro día nos sentamos en círculo y es más fácil hablar y no nos damos la espalda, pero este es el momento, así que te reagradezco porque tu intervención quizás vale más que toda la charla que yo estoy dando, así que te agradezco un montón. Seguimos avanzando entonces y seguimos. Fíjense qué interesante, más allá de quién es el responsable y los datos que tienen que estar y que les recomiendo no presten la firma, salvo que estén trabajando en equipo. Es decir, si Edgardo y yo estamos haciendo una guardia y yo veo al paciente y Edgardo y nos conocemos, sí, Edgardo firma, ¿entendés? Pero es otra cosa. Una cosa es el trabajo en equipo, otra cosa es prestar la firma a alguien para un paciente que no conozco y con el que no trabajo. Miren qué interesante lo que subrayé acá abajo. Parece una obviedad, yo sé que todo esto de lo que estamos hablando parece una obviedad, pero todos los procesos asistenciales indicados, recibidos, aceptados o rechazados. Porque esta nueva ola de leyes, ayer Edgardo las describía muy bien, las 26, es decir, nuestro país, lo hablábamos la otra vez, en los últimos años tuvo un avance legislativo con un montón de leyes de reconocimiento de derechos. Esas leyes de reconocimiento de derechos hablan de la autonomía de la voluntad del paciente, de la confidencialidad, de la intimidad y de que el paciente puede decidir, tiene que decidir. Aún la Ley de Salud Mental y el Código Civil te hablan de que los pacientes con padecimiento en salud mental también deben ser escuchados, aún los que están en una internación involuntaria. Obviamente si entran dentro de la internación involuntaria es porque hay que cuidarlos y preservarlos, pero aún a esos pacientes hay que escucharlos. Entonces hay que anotar toda la indicación que se dio, la que pudo recibir. Hay algunas que por ahí no puede recibir porque es una falencia de la institución o del sistema, entonces hay que anotar que no se pudo hacer porque faltaba y se pidió la derivación o se pidió que ese recurso venga al hospital. Demorará lo que tenga que demorar. Todo sistema es imperfecto, tanto el público como el privado. Les diría que es más imperfecto el privado que el público, porque estoy en medio de un juicio que tiene que ver con las guardias pasivas o guardias activas, y hoy en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los lugares, tenés guardia activa de todas las especialidades, generalmente, pero sobre todo de cirujanos, que en privado por ahí caes a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, en pleno Caballito, que es el centro geográfico de la ciudad, más o menos, y no tenés cirujano de guardia activa. Entonces, los que se indicaron, los que se recibieron, de esos que se indicaron, si no se recibieron, ¿por qué no se recibieron? Porque no los tengo, porque el médico tiene una obligación de medios, no de resultado. Tiene que poner a disposición de ese paciente todo su saber, pero además los medios que tiene. Nadie te puede exigir que subas el paciente a un auto, a un taxi o a tu auto y lo lleves a otro lugar. No, vos pedís la derivación.
La derivación nunca sale en el tiempo que uno quisiera, pero uno la pidió, la indicación correcta es pedirla. Y después, además de los recibidos y los no recibidos, ¿y por qué? Aquellos aceptados y aquellos rechazados. Ayer estuve más de las horas que tenía planificadas en el Vélez, porque hubo un parto domiciliario gemelar. No sé si hay alguien que conozca un obstetra acá, seguro que no encontramos un obstetra acá, ni de locos, pero bueno, qué grande. Humberto siempre me salva las papas del fuego. Bueno, un gemelar, Humberto, un gemelar en el domicilio, embarazo sin controles, gemelar en el domicilio. Llegó, uno salió medio fregado, llegó una ambulancia del SAME al Vélez y el otro llegó todavía en la panza, cesárea, salió y lo pusieron a salvarle la vida en neonatología. Y ojo, hay una ley de parto respetado, de la que vamos a hablar el 5 en el Vélez. Hay una ley de parto respetado, pero las leyes hay que interpretarlas en su conjunto. Es decir, el hecho de que haya una ley de parto respetado no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa, porque los padres no pueden decidir sobre la vida de sus hijos como tampoco pueden decidir los testigos de Jehová. Entonces, ¿a qué apunto con esto? El rechazo de los tratamientos. Hay que anotar, el paciente tiene derecho a rechazar tratamientos. Ahora, un padre no puede decir que rechaza los tratamientos. Automáticamente tenés que dar intervención al consejo del menor y la familia. No podés respetar la voluntad del padre o de la madre en una decisión médica que tiene indicación médica, criterio médico para salvaguardar la integridad física, la salud o la vida de esos pacientes. ¿Okay? Entonces, por eso, aquellos aceptados, recibidos y los rechazados. Si lo rechazó y el paciente no está en una internación involuntaria, le tenés que hacer caso. ¿A qué pacientes estoy haciendo referencia? A las internaciones voluntarias. Paciente con internación voluntaria, si quiere se va, si quiere rechaza el tratamiento, si no se acerca al concepto que desarrollamos el otro día, que tiene que ver con una situación de riesgo cierto e inminente, completada por lo que dice el decreto reglamentario y el Código Civil, porque no es solo la ley de salud mental, aquellos que critican solamente porque están a favor o en contra de la ley de salud mental, la ley de salud mental es la que es y aparte está complementada por el decreto reglamentario y por el Código Civil. Bueno, si no se acerca a esa situación de riesgo cierto e inminente, el paciente en una internación voluntaria le tenés que hacer caso. ¿Ok? Seguimos. Esto es un párrafo del decreto. Después esta parte es un poco más aburrida, está dirigida al establecimiento. Cada establecimiento debe archivar las historias clínicas de sus pacientes y la documentación adjunta, cualquiera sea el soporte en el que conste, para garantizar su seguridad correcta y conservación. No es una obligación del médico. Ayer me llamaron del Álvarez porque se había perdido una historia clínica. Entonces los médicos estaban preocupadísimos. Salud mental. Preocupadísimos porque ahora le estaban pidiendo la historia clínica porque el paciente venía acá o capaz que está acá ahora, entonces querían la historia clínica del Álvarez, ambulatoria. Bueno, la historia clínica se perdió. ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, puede pasar, estamos en un hospital. A ver, gente, se pierden expedientes judiciales. Algunos no se deben perder, algunos los perderán a propósito. Más de una vez he querido que se perdiera un expediente o he dejado que quedara en algún lugar y no he ido a preguntar por años, porque en tribunales pasa eso. Así como ustedes tienen esos secretitos, en tribunales a veces me dicen, Chiva, ¿por qué no vas a ver la causa? No, ¿cómo la voy a ir a ver? Si ya sé que quedó en esa pila de ahí abajo, si yo la voy a ver, voy por mesa de entradas, la van a sacar para llevármela a la mesa de entrada. Entonces no, la dejo ahí. Hasta que no me notifiquen algo, la dejo ahí, que se muera, porque va corriendo la prescripción. Bueno, acá pasa lo mismo, es decir, si se perdió una historia clínica no es responsabilidad del médico tratante. Si Verónica atendió a un paciente, esa historia después volvió al archivo y la guarda es de la institución, el último responsable es el director. Entonces, si no aparece una historia clínica, le dirán al director y el director dirá, bueno, hagan una búsqueda. Ojo que este es un dato interesante, es un tip interesante. Hagan una búsqueda, dejen constancia de que se buscó en el archivo, que se buscó en los consultorios, que se buscó, porque a veces pasa eso, queda algún médico, la deja, no la devuelve, la gente que se ocupa de la guarda de las historias clínicas, la historia clínica queda traspapelada, entonces bueno, se inicia una búsqueda que puede dar resultado positivo o negativo y se hace la denuncia por extravío. Y ya está, y después se hace un resumen o se reconstruye lo que se puede. No hay que volverse loco. Entonces, no es responsabilidad de los médicos asistenciales, del médico que se dedica a lo asistencial, la guarda de la historia clínica. Los profesionales del establecimiento que realizan la asistencia y participan de su diagnóstico deben tener acceso a la historia clínica como instrumento fundamental. Sabemos que no es así.
A ver, sabemos que quizás la historia clínica electrónica en el mundo se empezó a implementar para que a través de una terminal una persona pueda tener acceso a toda la historia clínica de ese paciente. Bueno, pero todavía sabemos que por ahí, si el paciente viene por guardia, por ahí no tenemos acceso a la historia clínica de planta del paciente. Eso pasa y habrá que explicarlo. Habrá que decir, mire, no tengo la historia clínica porque entró un sábado, un domingo o un feriado. Y lo anotamos, porque después por ahí la historia clínica aporta un dato que hubiera sido útil tenerlo. Seguimos. Esto también es decreto reglamentario. Pasamos a la historia clínica electrónica y ya vamos terminando para arrancar la parte más práctica del taller. Esta ley, la ley que leyeron muy pocos, habla de la posibilidad de usar historia clínica electrónica. Ahora, ¿cualquier historia clínica electrónica? ¿Un Word es una historia clínica electrónica? No. ¿Cualquier programa de historia clínica electrónica sirve o está avalado por esta ley? No. Hay una ley nacional y una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que las dos dicen lo mismo, así que traje solamente los principios de la ley nacional. Les quiero decir algo. Para usar un soporte informático de historia clínica se tienen que cumplir 3 requisitos que la ley los describe en ese artículo, pero yo se los cuento en charla de café. Aprovecho y me tomo un sorbito del café. Miren, tiene que cumplir con 3 requisitos básicos. El primero, si hay historia clínica electrónica en un hospital, en una clínica o en un consultorio, tiene que ser para utilización de un número cerrado de personas, un número empadronado. Como la gente que empadrona y empadronó a quienes tienen acceso a la historia clínica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si trabajas en un hospital que es solo el hospital compra un programa de historia clínica electrónica, tiene que citar a cada uno de los que tienen que tener acceso a esa historia clínica y tiene que decir, a Daniela le da un password, a Agustina, Antonella, bueno, casi, Antonella le da otro password y es su firma. Es su firma, ¿eh? Si la prestás es como si prestaras la contraseña del banco, del home banking. Iba a decir el cajero automático, pero ya nadie va a un cajero automático. Es decir, la del home banking. La contraseña del CIGEO o SOLGEO. Claro, la del CIGEO. No, pero yo le quise poner en algo más de calle, ¿viste? Que decir, no le prestás la contraseña del home banking a cualquiera porque te empieza a hacer transferencia. Bueno, acá lo mismo. Lo mismo, tu firma, la firma de ustedes, conlleva una responsabilidad enorme, por eso ojo con los certificados que hagan, ojo con las cosas que firman en la historia clínica. Entonces, historia clínica, primer requisito, número cerrado de personas, empadronados y registrados, para que cualquiera de ustedes tenga una contraseña, entra y eso se tiene como su evolución. Segundo requisito, que no puedas entrar y salir y borrar como si fuera un Word. ¿Viste que te sentás a escribir en un Word? Escribí, hola, ¿cómo estás? Escribís, borrás. Bueno, la historia clínica electrónica no te tiene que permitir eso. Te tiene que permitir editar, pero tiene que quedar en la memoria qué decía antes. Es decir, entró el médico, anotó tal cosa, a las 2 horas, hay distintos periodos de tiempo, según la institución. Vale el que esté en la institución. Y después lo podés corregir, pero queda grabado qué decía antes. Si se pasó el tiempo para aquellas instituciones que tienen un tiempo para editar, siempre hay como un usuario que es designado por la dirección que tiene acceso a todo. Entonces, si vos tenés que hacer una modificación y si se te pasó ese periodo de tiempo donde podés editar, por escrito le haces saber a la dirección que tal día, tal hora, consignaste en la historia clínica electrónica del paciente fulano de tal cosa, pero que después te diste cuenta que en realidad eso no es así. No hay problema. La propia ley establece que uno se puede equivocar. El decreto reglamentario dice hasta cómo tenés que hacer si tenés que modificar la historia clínica en papel, que te dice que no tenés que borrar, no tenés que usar liquid paper, no tenés que tachar, tenés que poner ROCE y donde podés, en el próximo espacio blanco que tengas, ponés lo que debías haber puesto. Es decir, nada de tachar, nada de arrancar las hojas, uno se puede equivocar y eso no es un problema, no es un delito equivocarse, no es un delito cambiar algo en la historia clínica, en tanto y en cuanto haya una justificación, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces al transcribir los datos de laboratorio ha habido errores? Hay errores de todo tipo. Bueno, son errores humanos, involuntarios, errores materiales involuntarios que se pueden dar. Y el tercer requisito, ¿se acuerda que le dije que eran 3? Es que todos los datos que uno ingresa en la historia clínica electrónica, así como todos los datos que uno ingresa en una historia clínica en papel,
son datos sensibles de las personas. Entonces, si yo trabajo con esta historia clínica, no la puedo dejar acá abierta porque después viene otra cantidad de personas para hacer otra actividad, entonces tengo esa responsabilidad. La ley de datos personales dice que toda persona que maneja datos sensibles o que por su profesión recibe datos sensibles de otros, tiene que cumplir con la obligación de resguardarlos. Usar la historia clínica, llevarla al archivo, después, si se acuerda de algún dato, no divulgarlo. El otro día me llamó un médico que estaba siendo imputado en una causa por violación de secreto profesional. No me acuerdo si era clínico o si era infectólogo, pero lo acusan de que en una reunión contó que una persona que era paciente de él y que era conocido de otros en la reunión tenía HIV. Entonces le hicieron un juicio por violación de secreto profesional. Puede ser una cuestión de hecho y prueba. Vendrán los testigos, no vendrán, dirán que sí, que lo dijo, que no que lo dijo, pero ojo con eso. Pasa. He tenido varios casos de juicios penales por violación del secreto profesional. Entonces, la historia clínica electrónica, ¿por qué lo digo esto? Porque si trabajás en un hospital público, entendés que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compró un sistema que es seguro y que todos los datos van a un lugar seguro. Lo digo más que nada para aquellos que hacen consultorio, y hay muchos psiquiatras que hacen consultorio y me consulta, che, ¿qué historia clínica uso? Bueno, si no vas a usar historia clínica en papel y te querés pasar a una historia clínica electrónica, no aceptes las historias clínicas que te ofrecen los laboratorios, por ejemplo, que los datos los suben a una nube. No, porque él es el responsable de todo lo que yo le diga en la consulta. Entonces no lo puedes subir a una nube, claro, el laboratorio te lo ofrece con un montón de comodidades, que yo, que todo aquello, pero después esos datos son valiosísimos. Y si se filtra o si el laboratorio usa alguno de los datos que yo le di a Edgardo en la consulta, entonces Edgardo se ve expuesto. Entonces no acepten eso. Si tienen un consultorio, usen la historia clínica en papel, o si quieren adquirir un software, un programa de historia clínica electrónica que cumpla con estos 3 requisitos y ustedes son responsables de esos datos. Los guardarán en el CPU de la computadora, los guardarán en un disco externo, donde ustedes quieran, pero ustedes son los responsables de esos datos. Así que ojo al piojo con eso. Esos son los 3 datos de la historia clínica electrónica. Esto lo vamos a pasar rapidito. La firma digital es lo que les dije. Firma digital es que un banco te dé una contraseña, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga una contraseña, que una clínica o un sanatorio te dé una contraseña. Eso es la firma digital. Es una fórmula matemática, como dice acá. No es el garabato. No. Respaldo. Un temita interesante. La historia clínica electrónica no es pura, porque la propia ley dice que hay determinadas partes que tienen que seguir siendo en papel. Por ejemplo, los consentimientos informados. Y tiene sentido. Ustedes saben que en la Argentina todo acto médico requiere consentimiento informado, bueno, menos las internaciones involuntarias. Pero ese consentimiento informado puede ser de 2 tipos, el verbal y el escrito. ¿Alguien se acuerda que lo vimos la charla anterior? La doctora, muy bien, ¿eh? ¿Cuáles tienen que ser por escrito? Ahora, por escrito, yo te ayudo. Primero, internaciones. Intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos riesgosos o invasivos, procedimientos terapéuticos riesgosos o invasivos, la revocación de todo tipo de consentimiento y las interrupciones voluntarias o legales del embarazo. Fuera de esos 6 tipos de actos médicos, todos los demás también requieren consentimiento, pero el verbal. Entonces, si tenés un consentimiento informado firmado por el paciente, ayer me llamaron de la Gleice y me dijeron, che, acá quieren escanear los consentimientos y subirlos. Le digo, ni en pedo. Digo, el consentimiento informado tiene que estar en papel, porque después el paciente niega que esa es su firma, y este es otro dato que les quiero pasar por muchas cosas que están pasando y que la Asociación de Médicos Municipales se está ocupando con los certificados. No reconozcan una firma, si les preguntan si esta firma es tuya o no es tuya, no la reconozcan en una foto. Ojo, amablemente uno tiene que decir, sí, con todo gusto. Dígame dónde puedo ver el original o envíeme el original y yo le digo si es mi firma o no es mi firma. Ojo que están cayendo muchos como pajaritos reconociendo firmas en una foto y no tiene validez. No se puede hacer una pericia caligráfica sobre una foto, porque aparte la foto puede ser... A ver, yo le escaneé una firma a Verónica, le escaneé una firma a Verónica. La traspaso con un editor de imágenes a una receta de acá y es su firma. ¿Se entiende? Es decir, si yo le mando una foto, Verónica va a decir, sí, es mi firma, pero ella no firmó esta receta de...
¿se entiende? O esté alta. Por eso no pueden reconocer, ojo, les digo esto porque es un dato de la realidad. Hay un problema muy grave. Miren, la tecnología es una herramienta fantástica, pero aplicada al sistema de salud necesita ciertos ajustes. No puedes traer algo que es fantástico por ahí en una empresa y te sirve para agilizar un montón de trámites y traspolarlo al sistema de salud. No se puede. Algún ajuste va a haber que hacer, así como se hicieron ajustes en las historias clínicas electrónicas, va a haber que hacer algún ajuste en este sistema MIA tan cuestionado por la Asociación de Médicos Municipales, porque se están cometiendo errores, injusticias en relación a eso. Es decir, vos no podés reconocer una firma, nadie puede reconocer una firma en un documento que no está físicamente. Porque este ejemplo que yo hice con la doctora Camba es muy simple. ¿Sí o no? No, por la duda, mirá que yo me equivoco. Si hay algo, yo siempre le digo... Por eso, yo si hay algo que digo es que yo me equivoqué más veces en la vida de las que acerté. Pero bueno, en esto la pegué. Tengo una pregunta. Nosotros firmamos con nuestra clave de fijeo. Con eso firmamos las historias clínicas. Los altos funcionarios jerárquicos tienen un token para firmar resoluciones. Y que supongo que debe ser un mecanismo de mayor seguridad que la simple clave. Y el token refuerza la seguridad. Hay bancos que antes daban token, sí. Hoy no. Depende de la seguridad del sistema. No soy un experto en seguridad informática, pero hay sistemas que ya están, como categorizados como seguros y te ponen el candadito. Si la firma electrónica que le dan al personal está dentro de ese rango de seguridad, está bien. Y lo que tienen por ahí otros funcionarios es un doble mecanismo. Pero habría que ver con alguien especialista. Yo creo que tiene que ver con la autorización que tiene ese nivel jerárquico. A mí me pasa como jefe de departamento por eso. Que hay cosas que no puedo usar con token que lo usa la dirección. Por eso. Por eso digo. Digo, uno como médico tiene menos nivel de seguridad que los funcionarios. Habría que ver el sistema. No, pero el token que le da la escribanía del gobierno, digo porque a ver, el token no es primero, se vence al año, tenés que renovarlo, es una clave que tenés que utilizar, yo lo usé durante 2 años, tenés que ir a la escribanía del gobierno, firmar que recibís el token lo tenés que tener vos, en tu bolsillo, etcétera, no lo podés dejar a mano. Es una doble seguridad, vence al año, pero como decía Ricardo, es para determinados niveles de jerarquía. Es para determinados niveles. Es para determinados niveles, si vos fijás que es para determinados niveles. Yo digo al revés, se le piden más requisitos de seguridad o tienen más cuestiones de seguridad a un funcionario que nosotros como médicos. Sí, es así. Habría que ver, alguien especialista en seguridad informática tendría que ver qué nivel de seguridad tiene la firma electrónica que usa el médico. No estoy en condiciones de evaluarlo. Titularidad. El paciente se titula de historia clínica. El pedido de historia clínica está previsto en la ley. Hay 48 horas, ahí lo dice, para entregarla. No es el médico que está en la guardia o en el consultorio el que está obligado a salir corriendo a hacer el pedido, la fotocopia de la historia clínica. Y lo que yo recomiendo es que el paciente lo pida, el paciente o su representante legal lo pida por escrito, 2 líneas, solicito fotocopia de mi historia clínica, y uno eso lo presenta en despacho, en dirección, donde sea, en la mesa de entradas, y hay 48 horas. Les digo porque no es el médico el que tiene que salir corriendo a hacer las fotocopias de la historia clínica. ¿Qué debe constar en la historia clínica? Y con esto ya vamos cerrando. Lo que dice la ley parece una pavada y parece una obviedad, pero créanme que después no lo encuentro en las historias clínicas. La fecha de inicio de su confección, los datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar. He tenido casos de pacientes pediátricos y en lugares especializados, es decir, el Gutiérrez, el Elizalde, donde no tenían los datos completos de los padres para hacer una denuncia si se llevaban al chiquito contra indicación médica. Es una locura eso, es decir, es una cosa que tenemos que modificar. Datos identificatorios del profesional interviniente de su especialidad. Algo que me pasé de imágenes anteriores, la especialidad y la función. El residente tiene que anotar que es residente. Las miro ustedes tres porque me parecen que son residentes, pero por ahí no me pone...
Por un lado me dice que no con cara de odio, pero por otro lado decimos, bueno, a ver, ¿vos tampoco? Bueno, si son residentes, tienen que poner que son residentes. ¿Ok? Anoten. Residente, no. Son ex-residentes. Bueno, hay que poner la función actual, no la que pasó. Registros claros, precisos de los actos realizados por los profesionales. También parece una pavada, aclararon en una charla de esta envergadura, decir registros claros. La verdad que es muy difícil leer las historias clínicas. Y si estás en tribunales y estás en un juicio oral, en una audiencia, y tenés que revisar rápido una historia clínica, por eso ahora yo les pido que me la transcriban. Porque los juicios orales se dan con esta dinámica. Y yo no puedo estar ahí confundiéndome las letras. Digo, transcribirme la historia clínica. Anoche un médico me mandó la transcripción de su historia clínica. Al principio me dice, no, pero ¿cómo si se entiende? No, yo necesito algo ágil. Eso por un lado. Y con relación a esto de no entender, muchas veces les pasa a los peritos. Doctora, corríjame si me equivoco. Muchas veces les pasa a los peritos que tienen que reconstruir el hecho. ¿Se acuerdan que les dije que en tribunales se juzga el hecho reconstruido, no el hecho real? Y, doctora, dígame si me equivoco o no. ¿Tienen que leer la historia clínica? ¿La entienden siempre o muchas veces no la entienden? A veces sí, a veces no. Tenemos la facultad de pedirle al juzgado que nos la reenvíe transcrita si no se entiende. Lo que pasa es que eso significa también una demora en los tiempos enorme, porque a veces se trata de una historia clínica de un fallecido. Claro. Hace mucho tiempo y a lo mejor el médico no está en funciones activas de institución. Bueno, y a mí me ha pasado en un juicio oral que el perito había entendido, no me acuerdo si era febril o afebril, y sostenía que el paciente estaba febril y en realidad estaba afebril. Y eso en el desarrollo de un proceso séptico es fundamental. Cuando empezó, por ejemplo, esa fiebre o ese pico febril, es fundamental. Lo comparás con los blancos y ahí ya empieza el camino para una sepsis y una falla multiorgánica y el paciente se va. Entonces, ¿quién detectó a tiempo o no el inicio de esa sintomatología? Bueno, entonces lo de los registros claros, más allá del chiste de la letra de médico, lo tenemos que hacer. Si usamos historia clínica escrita, tenemos que hacer letra clara, porque además, como dije al principio de la charla, recuerden que el paciente ella lo vio de 8 a 14 y si ella no fue clara en lo que anotó, ella también se puede equivocar, no porque ella anotó poco, sino porque no le entendió la letra. Y ahí empieza una bola de nieve que termina mal. Antecedentes genéticos, fisiológicos, patológicos, y si los hubiera. Todo acto médico realizado indicado y vamos cerrando. La historia clínica tiene un carácter único dentro de cada establecimiento. Inviolabilidad. ¿Quién la puede pedir? Fíjense quién la puede pedir. El paciente y su representante legal. No la puede pedir cualquiera. Y si la pide el cónyuge, tiene que acreditar que es el cónyuge. Miren lo que dice la ley, no lo digo yo. Y si la pide el conviviente, tiene que certificar que es el conviviente. Ojo con eso. Y los médicos y otros profesionales de la salud que la pidan tienen que ser con autorización del paciente. Es decir, no puede venir cualquier médico y decir, che, dame la historia clínica de fulanito. No, necesita la firma de ese paciente. Negativas, sanciones, no vamos a hablar de las sanciones, terminamos por ahora con esto, solo con esto, y vamos a ver un poquito el tema de las historias clínicas. Acá tenemos, ¿cuántas, Guillermo? No, está bien, lo vamos a hacer cortito, porque vamos a agarrar las más cortitas. Lo que les voy a pedir es que no den ningún nombre, ¿ok? Vamos a usar estas historias clínicas sin nombrar a nadie, ¿ok? ¿Sabés si alguno de los que está acá en estas historias clínicas está presente en la...? ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, ya que te tengo acá, Guillermo, a un paciente que está de alta. Bueno, ya, pero quédate conmigo, porque ya que te tengo acá te voy a aprovechar. Y a Verónica, que se ríe también, le vamos a aprovechar. Esto es como yo hago la historia clínica acá, en el servicio mío. El modelo. ¿Cómo se llama usted, doctora? Yo soy la doctora Zapata, soy la jefa. Ah, te conozco. Por teléfono hemos hablado alguna vez. ¿Ah, sí? No. ¿Sí? ¿No? ¿Otra Zapata. ¿Otra Zapata ahí? Sí, bueno. porque somos tres, me parece. Ah, bueno. Mire, es muy prolijo, el modelo que tiene la doctora Zapata de historia clínica es muy prolijo, así que lo recomiendo. Ella tiene como un... Permiso. No, lo que pasa es que nosotros teníamos acá un doctor que nos presentó cuando yo era como ella, bueno, más o menos. ¿Quién era? Decilo, ¿no? El doctor Uba. Bueno, no lo conocí, él pero... ganó un concurso por el modelo de historia clínica. Muy bien. Y nos mostró cómo hacerla y yo sigo con eso. Perfecto. Mire, permítemelo. Ella tiene un modelo de historia clínica. Miren qué interesante. Generalmente las personas que suelen tener este tipo de modelos es gente que los tildan
los tildan, che, mirá qué maniático o qué maniática que es, qué obsesivo. No, bueno, estas son las cosas que después rogás haber tenido. Una buena historia clínica por lo que ya venimos hablando. Entonces, este paciente se fue de alta. Yo esto lo tengo en una carpeta dura, negra. Perfecto. Cuando el paciente se va de alta, yo lo paso en estas carpetas que son del hospital y como todas estas cosas yo las compro y las hago yo sola, entonces le pongo... Muy bien, esto un para papelito, separarlo. perfecto. Esto es del paciente que se fue de alta. Bárbaro, la voy a tener acá a mano, pero le vamos a pedir a Guillermo, ya que está acá, una historia clínica cortita. A ver, Guillermo, ¿vos me podrías decir si de lo que ves en la historia, en esta historia clínica, hay algo de lo que venimos hablando que dice la ley que está o que no está? ¿Qué es lo que ves? Míralo tranquilo, míralo tranquilo. Le vamos a dar la otra a Verónica, que está acá a mano. Lee la doctora. Mírala tranquila, ¿eh? Mira, yo quiero que la leas y que me digas si lo que venimos hablando, que la ley dice que tiene que tener la historia clínica, ya que están ustedes acá adelante, perdón, la próxima vez nos sentamos en círculo y va a ser más equitativo. Las repartí por acá adelante para no estar subiendo, bajando. A ustedes los veo con ganas de revisar una historia clínica, maestro. A ustedes 3, 4. ¿Todo ese grupo está junto? Acérquense por acá, se las paso. ¿Ustedes son residentes? Un grupo de residentes, bueno, qué interesante. Bueno, ahí ya estamos, Aguantame un cachito. ¿Ya la vieron? Bueno, ¿quién va a pasar acá? Una de ustedes tiene que pasar acá y nos tiene que contar. Vale. Esto es así, es voluntario, pero es una charla, es como una especie de clase. A ver, contanos, con absoluta libertad, que te escuchen, habla fuerte y decir, de lo que... A ellos contales. Espera. De lo que vimos que tiene que tener una historia clínica. ¿Qué tiene y qué no tiene? Contales. Bien, las evoluciones no están en forma cronológica, está desorganizada. Vamos despacito. Entonces, las evoluciones no están en forma cronológica y están desorganizadas. Primer punto. ¿Qué más? No están todas las hojas foliadas. 2, no están foliadas. En la hoja de identificación faltan los datos familiares. ¿A quién le avisan si el paciente se descompensa? O si se murió, gracias. Bueno, no está hecha de manera cronológica, no está foliada y no tiene datos de familiar. Después nos agarramos la cabeza. Esta un tema de amor y después y demás, caso policial, bueno, un tema aparte, pero a mí me llamaron en su momento porque el familiar decía que nadie le había avisado, que no sabía nada, que se había muerto, y se armó toda una historia ahí. Y en la historia clínica decía y estaba todo... ¿Tuviste que ir a declarar? Tuvo que ir a declarar y por haberlo anotado se pudo explicar. Bueno, gracias por tu aporte. Bueno, a ver, vos, no está foliada, no está llenada en forma cronológica, no tenía datos de familiares. A ver, ¿qué más? Después sí están todas las evoluciones fechadas y están firmadas por los profesionales intervinientes. Bien. 3 abajo, 1 arriba. Ahora le voy a hacer una pregunta para inclinar. A ver, ¿tienen hora? No tienen hora. No tienen hora. 4-1. Pero esto no es un juego, ¿eh? Y yo lo digo con una sonrisa en la cara, porque, bueno, por suerte este caso no trajo consecuencias. Pero fíjense, lo dice la ley. El sentido común también, pero es cierto que el médico tiene mucho trabajo. Es verdad que tiene mucho trabajo. Y cada vez más. Y las leyes que garantizan derechos generalmente le agregan un poquito más de trabajo. Es así. Ahora, tenemos 2 alternativas. O no nos ayornamos o después nos enfrentamos a lo que nos tenemos que enfrentar. Desde que la Argentina cambió su Constitución Nacional en el año 1994, el derecho a la salud es la asistencia
Si ella me asiste a mí, tiene que dejar todo por asistirme, pero también tiene la obligación de informarme a mí y a mi familia. Entonces, a partir de este documento, que es un instrumento de comunicación entre todos, entre todo el equipo, y para poder explicar en tribunales, como le pasó acá al amigo que había avisado a la familia, fíjense cuánto tenemos para mejorar. ¿Alguna otra cosita encontraste? Tiene interconsultas que están firmadas en un sector aparte y nada más. Bueno, yo les voy a pedir un gran aplauso a la doctora. Una fenómena, gracias, gracias. La otra, Verónica. A ver, pero no, por favor, si tu compañera se paró acá, aparte no le puedes dar la espalda a tus compañeros, así que... que pase al frente. Bueno, no, de esta está bastante bien, digo. Bueno, a ver. No, hay cosas que faltan, pero Y ojo que la doctora es muy meticulosa y muy prolija, así que si dice que está bien es porque yo confío que... claro, ahí está, el aporte que hace Guillermo es interesante. Dejemos de decirle obsesivo al que te pregunta, che, ¿anotaste? Che, ¿avisaste? Dejémoslo porque son los que nos van a zafar de un juicio. Dale, Vero, no te interrumpo más. sí, en realidad lo único que veo que no está foliada, pero en realidad creo que si vamos a buscar todas las historias del hospital foliada no está casi ninguna. Bien, bueno, mira, sonó la alarma. Vamos a decir que en este caso, vamos a hablar de este caso. Pero esto es para decir que en general, porque a veces esto de ordenar las historias clínicas que no están ordenadas, en general uno cuando las ordena, cuando uno tiene algún problema, hay que foliar la historia, hay que fotocopiarla, y en ese momento se ordena la historia, porque si no los papeles vuelan por todos lados. Bueno, tenemos que tratar de hacer estas dos cosas en paralelo, confeccionarlas de manera ordenada e ir foliando de a poco. Ningún cambio se da de un día para el otro, y bueno, este trabajo es un trabajo permanente. Por eso es que celebro esta decisión de la filial y de acompañar de la Asociación de Médicos Municipales de este tipo de actividades que son de prevención, que no garpan, la verdad es que no garpan. Yo también daba charlas de prevención en temas de salud sexual y reproductiva, no garpan, pero te digo una cosa, porque avión que llega no es noticia. Ahora, con que nosotros, con una de estas reuniones, evitemos un juicio o que podamos hacer que un médico como él después vaya y pueda explicar lo que hizo, ya nos tenemos que dar por satisfechos. Disculpame que te interrumpe, Verónica. Entonces, no está foliada, es la única que no está foliada. ¿Qué más? No están los datos de los familiares, con lo cual no tenemos a quién... Permiso. No están los datos de los familiares. En esta solamente, A vos, en esta. Entonces hay que anotar que en ese momento, y la ley de salud mental nos dice que tenemos que recurrir a trabajo social para que busque. Entonces yo lo que haría y lo que recomiendo es que si no hay ningún familiar, porque puede ser que entre en una ambulancia del SAME alguien traído de la calle, entonces yo lo que recomiendo es, se solicita a trabajo social que lo que dice la ley de salud mental. Bueno, pero tienen que estar al inicio. ¿Sabes por qué? Porque... Claro, bueno, entonces hay que hacer porque el que agarra la historia clínica para hacer un aviso, esta es una historia clínica cortita, pero si es una historia clínica voluminosa no puede estar buscando dónde. Entonces, cada planilla preimpresa tiene una función, digamos. ¿Qué más? Otra cosa. Levantó el dedito y dijo, Guillermo, levantó el dedo y dijo otra cosa, prepárate porque... Otra cosa es que el que firma no se sabe quién es que firma porque el sello no se ve, con lo cual habría que averiguar quién fue el que hizo la intervención. Lo que dice Verónica es cierto, no hay sello, no hay aclaración. Bueno, ¿alguna otra cosita más? No, en realidad después ahí está... Bueno, un aplauso para Verónica. La sacaron barata, le sacaron barata. Fue peor Daniela. Daniela fue peor. Sí, te escucho. Por supuesto. La historia clínica es cronológica. ¿Está bien que tenga solapas, por ejemplo, interconsultas y se pongan así o no? Sí, a ver, está bien, en tanto...
A ver, la cronología apunta a cuanto al seguimiento del paciente. Si se hizo una interconsulta y dice que se pidió una interconsulta, entonces uno va a la solapa de interconsultas y lee las interconsultas. Puede ser. Doctora. Yo recuerdo en un momento la auditoría del hospital hace años. Sí, hubo una época en la que nos llovían las auditorías y lo interesante era que los que venían a hacer auditorías no tenían idea de nada. Ah, de interna. Interna, que en general seguimos o no, no bien. Sé, pero hay un formato. Bien, bueno. Me encanta. Bueno, el asunto es que si hay un formato, si cumple con lo que dice la ley, es bárbaro. Lo que pasa es que Daniela y Verónica me mostraron historias clínicas donde no se cumple con el formato. A eso apuntamos. Cada hospital puede tener un formato, claro que sí, en tanto y en cuanto respete lo que dice la ley. Estaría bueno que ese formato como que... Claro, cada servicio, cada hospital. Sí. No se enrosquen con eso, claro. Tiene razón Humberto. Sí. Hay uno de base para el que claro, sí. La doctora que está acá, no la escuchan, por eso vengo yo para que... Doctora, usted, ¿cuál es tu nombre? Vanessa, ¿de qué servicio? Licenciada. La escuchamos. Espera. Yo no te escuché. ¿Qué hago si recibo una historia clínica de operantes, de pacientes de mucho tiempo del hospital, que no está foliada, que no está ordenada? Puedo dedicarme y ordenarlo, puedo foliarlo y puedo advertir que faltan hojas. ¿Cómo salvo eso? ¿Cómo pongo yo ahí mi intervención? Prefiero que un caso así de concreto... Tu nombre es Vanessa, ¿no? Prefiero que un caso así concreto como el que nos plantea Vanessa, prefiero resolverlo en el caso concreto, no públicamente. Nos llaman y les digo cómo proceder. No en este ámbito. Habrá que ver el caso, habrá que ver los profesionales que intervinieron, sepan entender que hay cosas que conviene hablarlas públicamente y otra cosa en el caso concreto. Como las consultas, a veces me dicen, no, porque un paciente es buena o es mala praxis. No, en el aire no. En el caso concreto, si encontrás una historia clínica así, bueno, sí. Perfecto. No, pero digo, si se encuentra una historia clínica así, me llaman, nos sentamos una mañana en la filial a tomar un café y vemos cómo avanzamos, porque no todo caso se resuelve de la misma manera. ¿Hay alguien que se me está escapando? Sí, no, lo vamos a dejar para el final. Se nos está escapando este grupo de acá. ¿Quién de ustedes va a venir a contarnos? Bien, sí, dale. Si tuviste el impulso, dale para adelante, dale. Eso de las interconsultas, si vos no estás de acuerdo con la decisión que toma el interconsultor o si no estás de acuerdo con una orden de internación de un juez que en tu evaluación no coincide. Temazo, lo dejamos para el final. Si no estoy de acuerdo con la orden de internación de un juez, si es un juez penal, es una medida de seguridad, después lo vemos. Plantéamelo después. Ahora quiero escuchar a la doctora. ¿Cuál es su nombre, doctora? Licenciada Paula. Licenciada Paula, que está con el grupo de residentes de qué servicio. Del Moyano, qué bueno, buenísimo, genial, qué lindo que nos visiten de otro hospital. Bueno, ¿qué encontraste en esta historia clínica? Que te escuchen. No está foliada, hay algunas que están foliadas, pero están desorganizadas. Hay tachaduras y como corregido con liquid paper y no dice arroz ni nada. No tiene horario, las evoluciones no tienen horario. Y bueno, una cosa, no tiene los datos de las familiares, pero dice no posee familia. Sí, así como la ven, miren que nos dio 4-0. Es decir, así como la ven, tranquilita, qué sé yo, 4 cosas se encontró en tiempo récord. Imagínense esta historia clínica vista en profundidad, con un café de por medio. Con un abogado que te quiere matar. Con un abogado que encuentra tachaduras. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Les quiero pedir un aplauso para Paula, por favor. Y ojalá que Paula, no tenerla a mí, tenerla Paula de contraparte en un juicio. Bueno, Guillermo, me parece que te toca a vos ahora. A mí vi una historia clínica que le falta el dato de los familiares, pero dice que no es posible obtener datos de los familiares. Bien. Y aclara que se da aviso a trabajadores. Muy bien. Un aplauso para quién. Bien.
No me estás mintiendo vos, ¿no? No, porque... Acaba de escribir. Bien, es verdad. Yo soy mi trabajo es desconfiar. Bien. Lo que sí no está foliada, no tiene la firma en todas las indicaciones. No tiene firma. No tiene firma salvo el final. Esto también es una duda si en todas las... Muy interesante. A ver, la firma corresponde a esa carilla. Si vos completás 3 carillas en lo que sea, en un contrato, en una historia clínica, en un consentimiento informado, si el consentimiento informado tiene 2 hojas, tienen que estar firmadas las 2 hojas, porque si no la primera no tiene valor. Ojo con eso. Así que mira, bueno. Bien. No está en orden cronológico. Aquí también es un tema que las especialidades, al querer dividir las historias, por ahí se pierde el orden cronológico. Eso también para mí es una duda, porque por ahí uno encuentra una última evolución de mayo y la otra de junio y la otra de mayo, pero del año pasado. Claro, bueno, si hay cosas así, tiene que haber un orden, una carpeta donde uno pueda buscar cronológicamente por cada servicio. Si no está ordenada, tiene que haber una cronología. Aquí hay una intervención compulsiva del imputado en autos, que está marcada, pero es de la policía en el juzgado, y me llamó la atención ver, ahora no puedo encontrar, una fotocopia. ¿Esto sirve? No. Es una con carbónico. No tiene valor. No tiene valor, aunque está... No. Bueno, Guillermo, un aplauso para Guillermo, por favor. Arrancó benévolo, pero después sácate. Yo creo que esto es un ejercicio muy importante el que acabamos de hacer. Me parece, no sé para ustedes, pero para mí es un llamado de atención, sobre todo por lo que les dije al principio, que tarde o temprano lamentablemente van a pasar por tribunales y que es bueno tener una buena historia clínica por nosotros y por el paciente. Así que vamos a tener sucesivas reuniones de esta forma, inclusive por grupos más chicos, por servicio, y cualquier duda que ustedes tengan, como planteó Vanessa allí, van a la filial. Siempre van a la filial y preguntan y consultan y hacemos lo que haya que hacer en un caso concreto. Ahora me gustaría retomar, había 2 temas para cerrar ya, si no les robo más tiempo. El de la doctora que habló de una internación judicial, que la ley de salud mental descartó. La nueva legislación mundial y la argentina descartan las internaciones judiciales, es decir, el criterio de internación es criterio médico, el juez lo que tiene es una función de control junto con el órgano de revisión y de cuidado de los derechos del paciente, los abogados del artículo 22. No, a ver, generalmente, espera, el juez en este nuevo orden normativo, el juez tiene una función de contralor. Inclusive, si un equipo dice que hay riesgo y el otro equipo dice que no hay riesgo, es la función del juez llamar a un tercer equipo, pero no es facultad de los jueces, salvo en los casos de los jueces penales y las medidas de seguridad, donde la internación no es una internación voluntaria o involuntaria, no es que dispone una internación involuntaria, sino que a partir de un informe del cuerpo médico forense traslada al paciente, este tema lo vimos bien en la charla anterior, traslada al paciente para que sea alojado por una medida de seguridad. Entonces, lo que puede pasar es que cuando el paciente llega, yo no esté de acuerdo con el criterio del cuerpo médico forense, puede pasar, y lo informo, pero no lo dejo ir. ¿Se puede alojarlo, digamos, que cumpla en un hospital polivalente que no dependa del servicio? No, polivalente, a ver, espera. Polivalente o monovalente que no dependa del servicio primario. Sí, la medida... Con pacientes que están... No, estamos hablando, no es una sanción para el paciente, no viene a cumplir una pena, viene momentáneamente para ser alojado por una medida de seguridad. Lo que pasa es que esa medida de seguridad, si no hay riesgo cierto inminente, se la tengo que hacer saber al juez, a la brevedad posible. Le hago saber al juez que a criterio de este equipo no tiene criterio de internación involuntaria y después el juez verá dónde lo termina alojando. Entonces, a ver, si vos me preguntás a mí qué creo yo, no es lo ideal, pero viendo cómo están dadas las circunstancias, es mejor
para ustedes, para evitarse un lío momentáneamente, que quede acá y después juntos, si quieren, vemos cómo articulamos el proceso de, primero, informar que no tiene criterio para estar acá y por qué. Porque hay jueces que no tienen ni idea. Ustedes tengan en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires, jueces penales, en la Ciudad de Buenos Aires conviven 3 fueros penales. El nacional, el de los juzgados nacionales, criminales y correccionales, que están en Talcahuano y repartidos por todos lados. El federal, que también tiene causas penales. Y ahora el fuero penal de la ciudad. Les quiero decir una cosa, si sumamos todos esos jueces penales, si sumamos, debemos estar cerca de 300 o 400 jueces penales, que no todos conocen la ley de salud mental. En un caso que es de público conocimiento, que lo llevan 3 fiscales en el Departamento Judicial de San Isidro, un día tomando un café con los 3 fiscales le dije, ¿pero ustedes saben que hay una ley de salud mental? No sabían. Entonces, así como los fiscales y los jueces no tienen que presuponer lo que pasa acá y nosotros se lo tenemos que informar, pasan esas cosas. Es decir, entonces tenemos que informarle al juez por qué consideramos que no tiene riesgo cierto inminente y por qué consideramos que la permanencia de ese individuo en este hospital genera un factor de riesgo para el propio paciente o para otros pacientes, ¿ok? Y más allá de eso, es difícil hablar de casos en abstracto, así que tengan la tranquilidad de que cada caso que llega de esa naturaleza pueden consultarnos, ¿ok? Determinado que es una medida de seguridad. Tiene que estar determinado. Una internación, digo, el juez tiene que ordenar como medida de seguridad. Como medida de seguridad, como medida de seguridad. No existe la internación involuntaria por parte de un juez, ¿eh? Y el juez civil, de un juez penal, ni hablar. Y el juez civil tampoco tiene facultades. El juez penal puede, a partir de lo que surge del expediente, ordenar más exámenes sobre el paciente, evaluaciones. El civil es un juez de garantía. Así es. El problema es que nosotros vienen órdenes jueces penales con orden de internación involuntaria. Esas, bueno, las vamos viendo caso por caso. Las vamos viendo caso por caso. Son órdenes de internación involuntaria. Avisante que te va mañana pasado. Tengan en cuenta que ya tenemos, a mí me viene a la memoria 3 denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así que tratemos de evitar 3 de lo que me acuerdo de acá. Pero pasan en otros hospitales, en los hospitales generales pasa exactamente lo mismo. Fue un 239 el viernes. Claro, estuvimos hablando. Bueno. ¿Cómo? El procedimiento más prudente para ustedes es devolverle la información al juez y no rechazar al paciente, como si viniera un paciente de la provincia de Buenos Aires o un paciente de la provincia de Santiago del Estero. Bueno, le decís, porque viene de Santiago del Estero no lo recibís, porque viene de Córdoba no lo recibís. Sí. Bueno, gente, muchas gracias.